Las redes neuronales recurrentes que hemos visto hasta ahora tienen en general dos problemas. El primero es que tienen una capacidad muy limitada para conservar memoria de tiempo largo. Es decir, si tenemos secuencias de longitud muy larga, normalmente la información de de las primeras observaciones de la secuencia tienen muy poca influencia luego en el resultado de la predicción de la red, porque la información se va desvaneciendo muy rápidamente a lo largo del tiempo. El segundo problema que tienen es que son muy inestables. Como ya vimos en videos anteriores, el gradiente de la capa oculta, ¿cierto? Tiene esta expresión matemática que depende a su vez del gradiente en la capa oculta en el tiempo, en tiempos futuros. Y cuando resolvemos entonces aritméticamente este proceso, nos damos cuenta que la matriz V se va a multiplicar por ella misma tau menos un veces, donde tau es la longitud de la secuencia. Entonces, si tenemos secuencias de longitud muy larga, lo que va a pasar es que si V tiene valores pequeños, si los pesos almacenados en V son pequeños, al multiplicarse tantas veces nos van a dar valores muy pequeños y eso nos va a dar lugar a problemas de desvanecimiento del gradiente. El otro problema es que si V es muy grande, entonces al multiplicarse nuevamente tau menos un veces, pues nos pueden dar valores muy grandes y diverger. Obviamente eso se puede corregir utilizando componentes de regularización o términos de regularización que en el caso de las redes neuronales recurrentes se pueden utilizar de manera independiente los términos de regularización para los pesos de la entrada versus los términos de regularización para los pesos del lazo de recurrencia, cada uno con sus propios parámetros. Sin embargo, de todas maneras, aunque se utilicen parámetros de regularización, el hecho de que los pesos puedan, digamos, tomar valores pequeños y que eso cause que la red deje de aprender, nos va a dar resultados muy inestables. Es posible que corramos la red para los mismos parámetros y dependiendo de la inicialización nos den resultados muy diferentes. Para corregir ese problema, hace ya varios años se propuso un tipo de red neuronal recurrente conocida como Long Short Term Memory Recurrence Neural Network, que utiliza una unidad básica fundamental llamada célula, que es la que vemos en este diagrama, y que tiene un comportamiento o está compuesta por varios elementos muy diferentes a los de una neurona convencional. Para poder entenderlo, entonces vamos a analizarlo un poquito más en detalle. En este caso vamos a identificar varios elementos. El primero de ellos es, tenemos las variables de entrada x de t, igual como las teníamos en el caso de una red neuronal recurrente convencional. Tenemos información que ingresa de la salida de la capa oculta en el tiempo inmediatamente anterior y tenemos aquí un elemento adicional que llamamos cdt-1. Este cdt-1 va a corresponder al estado de la célula. Y esto es lo que nos va a permitir conservar información de tiempo largo e información de tiempo corto. El hecho de que tengamos estas dos, digamos, posiciones de memoria dentro de la célula. Adicionalmente, vemos que tenemos dentro del diagrama, del esquema, tenemos 4 cajas de diferente color. Cada una de ellas realmente es un perceptrón como el que ya hemos visto en las redes neuronales convencionales. Pero las que tienen el nombre, las que tienen la nomenclatura de sigma, las vamos a llamar compuertas o en inglés gates, ¿cierto? Vamos a suponer entonces que la información de X y la información de H fluyen ambas por este canal, entonces ingresan a esta compuerta, ingresan a esta compuerta, ingresan también a este perceptrón y ingresan a esta compuerta. Todos son realmente perceptrones. La diferencia fundamental aquí es que el que está encerrado en naranja va a funcionar como si fuera nuestra neurona, la neurona que teníamos originalmente en una red neuronal recurrente, cuya salida va a ser un estado candidato de la red que llamamos C del tiempo t, o sea, del tiempo actual, y la virgulilla sobre ella vamos a llamarla por en este momento que es un C candidato, ¿cierto? Todavía no es la salida que va a producir la célula. Estas compuertas, cada una de ellas va a tener una función de activación sigmoide. Es decir, su salida debe estar en el intervalo 0,1, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, entonces, por ejemplo, esta compuerta
que llamamos con el nombre de f, va multiplicada por el valor de c de t menos 1. Es decir, lo que vamos a tener a la salida en este punto va a ser el producto entre c de t menos 1 y f de t. Aquí tendremos f de t por c de t menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el valor de f de t es 0, significa que en este punto de la célula vamos a tener un valor de 0. Si este valor es 1, significa que vamos a tener todo el valor completo que venía en c de t menos 1 va a estar en este punto de la célula. Entonces, llamamos a esta información, a esta compuerta, perdón, la compuerta f de forget, o la compuerta de olvido, porque va a tener la capacidad de hacer que la célula olvide la información que proviene por c de t menos 1 o la mantenga, ¿sí? Esa es la compuerta f. Tenemos entonces por este lado la compuerta i, que i es de input, es la compuerta de entrada. Lo que va a hacer en este caso, si ustedes observan, es que va a controlar qué tanto de esta información del c de t candidato va a pasar a este punto de la red. Es decir, en este punto de la red vamos a tener un i de t por el c candidato de t. Entonces, si i vale 0, obviamente i es la salida de este perceptrón que llamamos compuerta, que tiene una función de activación sigmoide, entonces nuevamente su valor a salida está entre 0 y 1. Si vale 0, significa que todo esto, este c candidato, tendrá un valor de 0, y aquí ven ustedes que hay un operador de suma que va a combinar esta información con la que proviene por acá. Entonces, si i de t vale 0, la decisión que está tomando la célula, es decir, no, la información actual que obtuvimos a través de este perceptrón, no la vamos a tener en cuenta, la va a descartar por completo, y luego en este punto solamente influirá lo que viene del tiempo hacia atrás. Si por el contrario i de t vale 1, entonces significa que todo el c candidato lo vamos a tener en cuenta y se va a sumar con lo que proviene del lazo de memoria. El caso es que entonces tenemos una compuerta de entrada que va a definir cuánta de la información del momento del tiempo actual queremos combinar con la información que viene del pasado. Y la información del pasado ya fue previamente seleccionada por la compuerta f. Nos queda faltando la última compuerta, que es la compuerta de salida, la compuerta o de output, que lo que hace es, como ustedes pueden ver, la combinación de la información que viene del pasado y de la información del presente pasa por una función de activación tangente hiperbólico y se multiplica por la compuerta de salida. Es decir, la compuerta de salida decide cuánto de todo lo que acabamos de combinar realmente se va a entregar, digamos, como salida de la célula. Y esa salida se utilizará tanto como la nueva cantidad h de t, es decir, la salida de la capa oculta que teníamos antes, que se utiliza también para pasárselo a las siguientes capas de la red y posteriormente pues producir la salida de la red neuronal. Y por otro lado tenemos la información de la suma del pasado y el presente de C, se utiliza entonces como el valor de C de T que se propagará para la siguiente célula, pues no, para la misma célula, perdón, pero cuando se procese la siguiente observación de la secuencia, es decir, cuando se procese X de T más 1. El principio fundamental entonces por el cual funciona la célula es a través de, digamos, un concepto que se conoce como el exponential weighting mover average, que en esencia es un tipo de filtro donde la información que yo conservo, digamos, de salida en un sistema tiene que ver con la información que proviene de ese sistema más la información actual, pero sopesada por un parámetro, ¿cierto? Este es un tipo, digamos, de filtro muy conocido que se utiliza, por ejemplo, en estadística, pero que tiene también interpretaciones en el análisis de señales, por ejemplo. En este caso, entonces, este es un filtro pasabajas. Dependiendo del valor de beta, nosotros podemos ver cuánto de la información del presente se mantiene o cuánta de la información del pasado realmente tenemos en cuenta. Para este caso particular, por ejemplo, de una implementación de este modelo de EWMA, es tan sencillo simplemente como que la línea gris es digamos, la señal actual con toda su información,
y la línea roja y la línea verde sería el resultado de aplicar el filtro para un beta de 0.8, para un beta de 0.5, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Entre más grande sea beta, más importante es la información del pasado y menos se tiene en cuenta la información del presente. Entonces, entre más grande sea beta, más filtrado se va a ver la información. Por eso, para el beta de 0.8, la línea azul es mucho más suave que la línea roja. Y entre más pequeño sea, la línea roja más se va a parecer a la línea gris. Este es el concepto que utiliza la célula y en este caso, pues beta, que sería en este caso el parámetro que controla cuánta información se va a conservar, es lo que en el caso de la célula hacen las compuertas, ¿cierto? Vamos a ver entonces la definición matemática de las compuertas. Ustedes van a ver aquí que tenemos entonces la compuerta f es el término independiente, los parámetros de entrada multiplicados por las variables de entrada x, los parámetros de realimentación multiplicados por h de t-1. En esencia esto es un perceptrón como con lazo de recurrencia como el que teníamos en una red recurrente convencional con una función de activación sigmoide. La compuerta I es exactamente igual a la anterior con sus propios parámetros y la compuerta O lo mismo. Es exactamente igual a la anterior con sus propios parámetros. Entonces miren cómo se ve la función matemática de salida para el estado, ¿cierto? Entonces el estado en el tiempo t corresponde a la salida de la compuerta de olvido multiplicado por el estado en el tiempo anterior, la multiplicación de la compuerta de entrada por el perceptrón, digamos, actual, que este es el que va a ser las veces, digamos, de la información que procesa el perceptrón en este momento y la salida C candidata, que a diferencia de estas tiene una función de activación tangente hiperbólica. Esta es entonces C que se va a propagar para el siguiente tiempo y luego este C se multiplica, se pasa por una función de activación tangente hiperbólica y se multiplica por la compuerta de salida, que es la que va a definir cuánto de toda esta información realmente se va a entregar al siguiente tiempo. Entonces, una célula realmente es una combinación de 4 perceptrones con recurrencia. 3 son compuertas y 1 es el que nos va a entregar el valor de ese candidato. De esta manera, la célula tiene la capacidad de decidir cuánta información del estado del pasado vamos a mantener para obtener la salida del tiempo presente. Y esto le da mucho mayor capacidad a la red. Pero al mismo tiempo le aumenta de manera significativa el número de parámetros, porque pueden ver entonces que una célula de este tipo tiene 4 veces el número de parámetros que tenía una neurona recurrente como la que utilizamos en las redes neuronales convencionales, ¿cierto? De esta manera se vería el diagrama, digamos, de desenvolver una red neuronal recurrente, desenvolverlo en los diferentes tiempos. Entonces tenemos x de t-1, x de t, x de t más 1 y los valores de h y de c conectados y propagándose a lo largo del tiempo. El proceso de entrenamiento es en esencia el mismo que ya discutimos en un video anterior. Por supuesto, un poco más complejo teniendo en cuenta que hay más parámetros, pero ya discutimos que el núcleo central del algoritmo de propagación hacia trenes en el tiempo es el hecho de que utilizamos en el cálculo de los gradientes la influencia que tiene tanto el error en el tiempo actual como el error en el tiempo futuro para poder calcular el gradiente de la capa oculta, ¿cierto? En este caso entonces tendremos simplemente más parámetros para derivar, pero la lógica del gradiente sigue siendo la misma. Vamos a ver un ejemplo de utilización nuevamente de la serie de tiempo del valor de la acción de Coca-Cola, cambiando entonces una red neuronal recurrente como la que teníamos antes por una LSTM. Entonces aquí tenemos simplemente una vista del dataset, aquí tenemos la serie nuevamente que ya habíamos visto en ejemplos anteriores. Vamos a definir entonces en primer lugar una red neuronal recurrente simple. En este caso vamos a agregarle un término de regularización a la salida utilizando una regularización de tipo dropout. Y vamos a ver, entrenamos el modelo, tengan muy en cuenta, por ejemplo, más o menos cuáles son los valores que aparecen aquí de tiempos para cada una de las épocas de la red para que vean
que los tiempos en el caso de la LSTM van a ser un poco mayores. Tenemos entonces pues el entrenamiento de la red y aquí vemos el resultado, ¿cierto? Este es el valor, la serie real, y el valor predicho está en azul. El nivel de error que obtiene en este caso la red es un error, una raíz del error cuadrático medio de alrededor de 0.55 más o menos. Ahora vamos a utilizar una LSTM. Lo único que hacemos es que en lugar de adicionar una capa Simple RNN, vamos a adicionar una capa LSTM. Tiene los más o menos, digamos, los mismos parámetros. Tiene algunos elementos adicionales, por supuesto, teniendo en cuenta que la LSTM, por ejemplo, tiene unas variables de estado, entonces hay algunos parámetros adicionales relacionados con las variables de estado que vamos a utilizarlos más adelante para otras configuraciones, pero en este caso, para esta configuración básica, en esencia tiene los mismos, vamos a utilizar los mismos parámetros. Obviamente, el total de parámetros va a ser mucho mayor. Vamos a revisar nuevamente el número de parámetros que teníamos en la configuración anterior, 2651, mientras que en este caso tenemos 10.451, es decir, el número de parámetros se incrementa en alrededor de 4 veces, como ya lo dijimos. Todo va a depender también pues de las capas adicionales que pongamos después de la capa recurrente, pero en el caso de la capa recurrente los parámetros son alrededor de 4 veces más. Hacemos el entrenamiento de la red. Ustedes pueden ver aquí que los tiempos son casi el doble para cada una de las épocas en este caso. Es decir, la red neuronal recurrente con una de tipo LSTM es computacionalmente más costosa, por supuesto, porque hay muchos más parámetros que deben ser actualizados durante el proceso de entrenamiento. Nuevamente hacemos el proceso de entrenamiento, de validación, y aquí tenemos el error. Es un poco menor que en el caso anterior, de 0.46. Este tipo de redes neuronales recurrentes tienen una capacidad mucho mayor, pero son más demandantes en términos de costo computacional y también son más demandantes en términos de la cantidad de datos necesarios para poderse entrenar. Actualmente existen muchas tareas en las que realmente existe un volumen disponible de datos muy grande, así que se tienen suficientes datos para hacer el entrenamiento, pero el tiempo de entrenamiento de hecho es muy elevado, y por el hecho de que el entrenamiento en el caso de las redes neuronales recurrentes sea secuencial dentro de cada secuencia, porque hay que calcular los gradientes de todos los tiempos antes de poder hacer la actualización, y ese proceso no es paralelizable dentro de cada secuencia, eso hace que el entrenamiento de las redes neuronales recurrentes sea muy elevado en casos en los que el número de datos pues es suficiente. Por esa razón, digamos, actualmente hay algunas arquitecturas que se han propuesto para reemplazar las LSTM, que las estudiaremos más adelante. También por esa razón, posterior a que se propuso la LSTM, se propuso un tipo de cédula que se llama una Gate Recurrent Unit. Es un punto intermedio entre una red neuronal recurrente simple y una LSTM. Se propuso después de la LSTM porque precisamente la LSTM tenía mucho costo computacional. Entonces, la Gate Recurrent Unit intenta también tener, digamos, elementos de compuerta, una aproximación similar a la de la LSTM, que le permitan almacenar también información de largo y de corto tiempo, pero simplificando un poco el número de parámetros. Entonces aquí vemos un paralelo de una célula LSTM y de una Gated Recurrent Unit. En este caso vamos a ver que hay dos elementos de compuerta, una que llamamos R y otra que llamamos Z. La compuerta R la llamamos una compuerta como de reseteo, de inicialización, y la compuerta Z es una compuerta de actualización. Matemáticamente vamos a ver que se combinan de esta manera. Aquí tenemos Z, que en este caso tiene parámetros de las variables de entrada por sus correspondientes pesos, el valor de h de t-1, o sea, de la salida de la misma célula en el tiempo anterior, multiplicada por sus propios parámetros, y la compuerta R tiene una forma similar. Un elemento importante que hay que tener en cuenta aquí es que, por ejemplo, no tienen término independiente, estas dos. Finalmente tenemos entonces aquí la salida candidata
h de t para el tiempo actual es una combinación del valor, digamos, de entrada x multiplicado, aquí pueden ver cómo la compuerta de reseteo opera, entonces si r, por ejemplo, vale 0, todo este término vale 0 y solamente para h de t en el tiempo actual, para el h candidato en el tiempo actual, se va a utilizar la información de x. Si r vale 1, entonces vamos a utilizar, además de x, también la información de h de t en el tiempo t-1. Luego, posteriormente, este valor de h candidato y el valor de h en el tiempo t-1 se combinan utilizando la compuerta z. Es decir, z en este caso hace las veces del parámetro beta que veíamos en el caso del exponential weighted moving average, ¿cierto? Que ya habíamos dicho pues que es un parámetro, que es una especie de filtro y que funciona, ese parámetro controla cuánta información del pasado vamos a conservar. Eso es lo que hace z en este caso. Si z vale 1, entonces toda la información h de t para el tiempo que vamos a entregar en este momento del tiempo va a ser la información de h de t candidato. Si por el contrario z vale 0, entonces lo que vamos a entregar es la información que venía del pasado. Y un valor intermedio de z, entonces será una combinación de ambas. De esta manera, entonces, la Gated Recurrent Unit elimina una de las compuertas que tiene la LSTM, es decir, reduce un poco el número de parámetros y trata de conservar parte de las características que tiene la LSTM en términos de el manejo de memoria y de cómo, digamos, tiene unas reglas, que es un compromiso entre la información que viene del pasado y la información candidata en este momento del presente para poder entregar esa como salida. Vemos entonces que en este caso no tenemos variable de estado. Si utilizamos en este caso la Gate Recurrent Union, entonces nuevamente la arquitectura es muy sencilla. En lugar de utilizar aquí una LSTM, utilizamos una GRU. El número de parámetros es un poco menor que en el caso de la LSTM y podemos hacer el entrenamiento. Vamos a ver que los tiempos también son un poco menores por cada época en promedio. Y aquí tenemos entonces el resultado con, en este caso, un error cuadrático medio muy similar al de la LSTM. Obviamente, en casos en los que las longitudes de las secuencias que estemos trabajando sean muy largas y tengamos un volumen de datos suficiente, el desempeño de la LSTM va a ser mucho mejor que el desempeño de la GRU. En casos en los que las secuencias que estemos procesando no sean tan largas y el volumen de datos con el que contemos tampoco sea tan grande, la GRU es una muy buena candidata.